bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a comenzar con un nuevo tema que es la cinética química. Es un tema muy importante para los ingenieros químicos, dado que para que un proceso químico ocurra generalmente tiene que haber una reacción química. Entonces, dichos procesos se dictan bajo la estequiometría o la cantidad de concentración inicial que haya de dicho reactivo o producto en dado caso que haya. Entonces nosotros tenemos que aprender a respecto a qué reacción química tenemos, qué estructura esta tiene, cómo vamos a determinar su ley de velocidad, su orden de reacción, su constante de velocidad, su conversión, entre otros factores que vamos a ver durante el periodo que hablemos sobre la cinética química. Entonces, para el primer fin vamos a hablar de reacciones químicas irreversibles. ¿Qué significa una reacción química irreversible? Si yo tengo escrito esto de esta forma, significa que el reactivo A desaparece para convertirse o transformarse en el reactivo B. Cuando solo hay una flecha en una dirección, significa que la reacción química es irreversible, que significa que solamente hay conversión de los reactivos a los productos. Teóricamente, en realidad no es posible, sí pasa hacia acá, pero es tan pequeña o está tan alejada del equilibrio, la conversión del producto hacia el reactivo, que se considera que es irreversible. Ahora, hay muchas cosas que evaluar cuando tenemos una reacción química. Por ejemplo, tenemos dos casos. Tenemos una reacción química homogénea y tenemos una reacción química heterogénea. Okay. ¿Cuál es la reacción química homogénea? Es aquella donde dicha reacción química se lleva a cabo cuando ambos reactivos están coexistentes en la misma fase. Significa que ambos sean gases o ambos sean líquidos. Para eso se llama homogénea. Entonces tenemos la reacción química heterogénea, que generalmente se caracteriza por ser reacciones con catálisis. Más que nada, por ejemplo, es una reacción donde existen más de una sola fase para que se lleve a cabo dicha reacción química. Por ejemplo, en las reacciones catalíticas es muy común que tengamos un líquido y el otro reactivo sea un sólido, o puede ser un gas, o depende, etcétera. Pero la característica que nos dice es que tienen que ser más de una sola fase. Ok, entonces, todo esto que dije anteriormente aplica para lo que es una reacción irreversible, pero también puede aplicar para una reacción reversible. Ahora, lo que define a una reacción reversible significa que yo voy a tener dos flechas. Pues eso nos dice que así como hay conversión de los productos, de los reactivos a los productos, a su vez hay conversión de los productos a los reactivos. Entonces en algún punto esa reacción química va a seguir dando hasta que llegue al equilibrio. Entonces para cada flecha se podría decirse que vamos a tener algo que se llama una K, que no es una constante de equilibrio como vimos anteriormente. Esto se le llama como constante de velocidad. Entonces la relación entre múltiples constantes de velocidad me pueden llegar a dar la constante de equilibrio. Es una forma en la que yo les puedo relacionar para una reacción química. Entonces, nosotros tenemos, para poder expresar la ley de velocidad, cada reacción química, yo tengo que expresar una ley de velocidad, se le llama. Entonces, la ley de velocidad nos dice que menos R de A va a ser igual a 1 sobre B Esto es la ley de velocidad. Es una igualdad de tres términos, donde menos R de A es la velocidad del reactivo A. El subíndice representa, estamos hablando de un reactivo o un producto, porque recordemos que yo puedo expresar la velocidad del reactivo en función a cómo desaparece, o la velocidad en función a cómo se produce el producto. El signo me representa eso precisamente. Negativo quiere decir que el reactivo se agota, porque recordemos que durante el transcurso de la reacción química el reactivo A se empieza a agotar para convertirse en el reactivo B. Entonces se expresa negativamente. Pero si yo expresara la velocidad del producto, sería positiva. ¿Por qué? Porque el reactivo está apareciendo en función a cómo se agota el reactivo A. Entonces, esta es la estructura general que yo tengo para expresar la ley de velocidad para cualquier reacción química. Entonces, en esta expresión tenemos varias cosas. A esto que le llamamos
la velocidad de reacción, ya sea de cualquier reactivo o producto. Tenemos B, que representa el volumen. dN de A representa la variación de los moles que hay con respecto al tiempo, porque recordemos que los moles del reactivo A se agotan para producir el reactivo B en función de un determinado tiempo. Hay reacciones químicas que duran años, que siempre están pasando, pero que duran años en suceder. En cambio, hay reacciones químicas que son instantáneas, que este gradiente de tiempo es infinitesimal para que todos los reactivos se conviertan en todos los productos. Pero puede ser una reacción que dure muchísimos años, como si yo tengo un fierro y lo dejo fuera, este se va a oxidar, pero puede durar bastante tiempo en oxidarse. Significa que es una reacción donde el gradiente de tiempo es más grande. K es la constante de velocidad para esta reacción química. Esta constante está en función de la temperatura a la que esté expuesta nuestra reacción química, y a su vez está en función de la ecuación de Arrhenius, que veremos más adelante, donde vemos cómo esta reacción química es muy afectada por la temperatura y cómo va a afectar la conversión que puedan tener los reactivos a los productos, o cómo va a afectar la velocidad de reacción. Tenemos Ca, que es la concentración del reactivo, y tenemos lo que es N, que es el orden de reacción, se llama. Este es meramente calculado experimentalmente. Es el exponente al cual están elevadas las concentraciones de los reactivos para dar una forma de expresar la velocidad, pero esos son meramente experimentales. Entonces, vamos a ver todo esto cómo se relaciona para cualquier tipo de estructura de una reacción química que podamos encontrar. Las reacciones químicas se pueden llevar a cabo bajo diferentes condiciones o circunstancias. ¿Qué significan esas condiciones? Puede ser isotérmica. ¿Qué significa isotérmica? Que la temperatura es constante durante el transcurso de dicha reacción química, no aumenta ni decrece. Y tenemos que es a volumen constante o a volumen no constante. Entonces, dicha reacción química puede llevarse a cabo en cualquiera de estas dos condiciones, si hay una expansión de volumen o si no la hay. Recordemos que los líquidos son prácticamente incompresibles, entonces casi siempre cuando hablamos de líquidos podemos decir que el volumen es constante, pero cuando hablamos de reacciones gaseosas, estas tienden a expandirse y a aumentar su volumen o decrecer su volumen. Entonces estos casi siempre son a volumen no constante. Entonces son diferentes condiciones que yo tengo que tomar en consideración cuando evalúo una reacción química. Entonces, cuando el volumen es constante, recordemos que la velocidad de reacción es menos R de A es igual a menos 1 sobre B por dN de A por dt más K por CA a la N. Ok, entonces, esta parte es la que me interesa en este momento. Si el volumen es constante, este puede entrar y salir del diferencial, dado que no afecta porque es una constante. Entonces yo puedo expresar esto como la variación del número de moles con respecto a volumen contra el tiempo. Ahora, el número de moles sobre volumen, ¿qué significa? Número de moles sobre volumen es igual a una concentración. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a representar la concentración del reactivo. Entonces, para cuando el volumen es constante, yo obtendré una ley de velocidad que va a tener esta estructura. Esta es para cuando el volumen es constante. ¿Por qué? Porque este volumen no me va a afectar en mi reacción química y lo puedo cambiar por la concentración del reactivo y expresarla de esta forma. Y cuando el volumen no es constante, yo tengo que trabajar directamente con esta expresión y saber de qué forma está cambiando el volumen en mi reacción química. Tenemos esta reacción química a continuación. Tenemos que aprender a expresar la ley de velocidad o la ecuación de velocidad para esta reacción química en particular, porque cada reacción química va a tener una ley de velocidad diferente. La vamos a calcular en función a la expresión que tenía aquí anteriormente, que era la expresión de la ley de velocidad. Entonces esta ley me dice que yo puedo expresar la velocidad de los reactivos o de los productos dependiendo de cuál sea la de mi mayor interés. La costumbre es expresarla en función de la de los reactivos, porque el producto va a seguir apareciendo en función a cómo se agote el reactivo. Ok, entonces primero vamos a expresar la velocidad para tanto los dos, para ver de qué forma son diferentes o de qué forma se parecen. Entonces la velocidad de lo reactivo A
va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de la especie A. ¿Por qué por la concentración de la especie A? Porque la reacción química se está dando en función a cómo la concentración del reactivo A se agote. No puede ser respecto a la concentración de B, porque este nada más está apareciendo. La reacción química siempre tiene que estar en función del reactivo que se agota, elevado a su exponente o su orden de reacción, que para fines nada más este problema digamos que es 2. Entonces yo tengo que elevar la concentración al cuadrado, que sería el exponente que me dice que vale el orden de reacción. Ahora, esto es negativo. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué? Porque la concentración del reactivo A se agota, desaparece para convertirse en reactivo B. Entonces la velocidad del reactivo A va a ser igual a menos la constante de velocidad por la concentración del reactivo elevado al su orden de reacción. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero expresar la velocidad del producto? Digamos que R de B va a ser igual a la constante de equilibrio por la concentración de A elevado a su orden de reacción. ¿Por qué está en función de A y no de B? Porque recordemos que el reactivo B aparece en función a cómo se agota el reactivo A, porque estamos hablando de una reacción irreversible. Entonces, en este caso va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque el reactivo está apareciendo, la velocidad del reactivo B aparece o aumenta en función a cómo se agote el reactivo A. O si hubiera más reactivos, todos los reactivos que hubiera. Entonces, de esta forma yo expreso las dos leyes de velocidad para ambos reactivos o productos, para esta estructura de una reacción química. Pero tenemos que evaluar diferentes estilos, diferentes estructuras de reacciones químicas que hayan. Por ejemplo, ahora tomemos otro tipo de reacción química que tiene la siguiente estructura. Entonces, para cada una de estas flechas va a corresponder una constante de velocidad, y a cada flecha le corresponde un orden de reacción. Okay. Entonces, la ley de velocidad igual la tengo que expresar, la puedo expresar para todos, aunque no siempre es necesaria, pero por fines de acostumbrarnos a cómo expresarlas, vamos a hacerla para todos. Para expresar la velocidad del reactivo A, esta va a ser igual a su constante de velocidad, cada uno para esa flecha, por su misma concentración, porque es el reactivo que se agota, por su orden, elevado a su orden de reacción, que es 1, y es negativa porque está desapareciendo el reactivo A. Pero de la misma forma como el reactivo A desaparece para producir el reactivo B, está desapareciendo para producir el reactivo C. Entonces yo voy a expresar menos, ahora la constante de velocidad 2 por la concentración de A elevado a su exponente o su orden de reacción. Entonces, esta es la ley de velocidad para el reactivo A, que está en función de cuántos productos se va a transformar. Entonces, por eso la expreso de la siguiente forma. Ahora, para expresar la de los productos, R de B va a ser igual a la constante de velocidad 1 por la concentración de A, porque está apareciendo en función a cómo se agota el reactivo A elevado a su orden de reacción, que es 1. Positiva porque el reactivo B está apareciendo, entonces tiene que ser positiva. Entonces esto es la expresión para la velocidad de B. Ahora, para la velocidad de C va a ser igual a la constante de velocidad 2 por la concentración de A igual elevado a su orden de reacción. Ahora, esta es la ley de velocidad para el reactivo C. Pero recordemos que las leyes de velocidad son igualdades de 3 términos. ¿Qué significa esto? Que yo las puedo igualar a los gradientes. Entonces, este lo voy a igualar al gradiente de concentración de A con respecto al tiempo. ¿Por qué? ¿Qué representa esto? Que en función de cómo se agote el reactivo A respecto al tiempo. ¿Y este qué va a ser? El gradiente de la concentración de B con respecto al tiempo. ¿Qué significa? El gradiente de cómo se va produciendo el reactivo B, el producto B,
con respecto al tiempo, y de la misma forma para el producto C, que es la variación de la concentración Rc con respecto al tiempo. Entonces, la variación de cómo se produce, aumenta la concentración de C con respecto a cómo avance el tiempo. Estas van a ir en aumento, mientras que esta va a ir en decremento. Por eso es negativo y esas son positivas. Entonces, ya vimos cómo expresar la ley de velocidad para estos dos diferentes estilos de reacciones químicas. Ahora tenemos otro tipo de estructura de una reacción química. Ahora tenemos dos reactivos y dos productos. Entonces, de la misma forma yo puedo expresar la velocidad para cualquiera de estos. Entonces, pero esta va a ser un poquito diferente. Yo tengo que la velocidad del reactivo A va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A por la concentración de B. ¿Por qué? Como producto. Porque recordemos que por cada mol del reactivo A que reacciona un mol de reactivo B para producir un mol de reactivo C y un mol de reactivo D, de acuerdo a la estequiometría. Entonces, ¿qué significa? Que en función de cómo se agota el reactivo A, está en función de ambos reactivos, no solo de su misma concentración, sino de la concentración de él y la concentración del otro reactivo. Entonces, negativo porque son reactivos, y ¿qué pasa? Se agotan. Entonces, esto a su vez es igual al gradiente de concentración de A con respecto al tiempo. Ahora, cada concentración va a estar elevada a un orden de reacción diferente. ¿Qué significa eso? Que este va a tener un exponente alfa y este va a tener un exponente beta, por así decirlo. Entonces, cuando se dice que el orden de reacción es 3, porque entra un concepto que se llama el orden de reacción global, que representa la suma de alfa más beta. Entonces, el coeficiente que tuviera alfa, la concentración de A, y el coeficiente que tenga la concentración de B se suman, y eso me va a dar el orden de reacción global. Pero cada uno de estos individualmente tiene un orden de reacción diferente. Entonces, los órdenes de reacción nunca deben de ser, siempre tienen que ser, mayores que 0. Nunca pueden ser menor que 0. Y pueden ser decimales. Puede haber órdenes de reacción igual a 1.3, 2.5, 2.6, etc. Pueden ser decimales, pero nunca pueden ser menor que 0. Entonces, cada uno, digamos, por fines de nada más expresar sus leyes, que este es al cuadrado y este es a la 1 potencia. Entonces, su orden global que vamos a obtener va a ser de 3, que corresponde a que nos dicta la reacción química. Entonces, así expreso yo la ley para el reactivo A. Ahora, de su misma forma hay que expresarlo para los demás reactivos y productos. Entonces, la velocidad de B va a ser igual a la constante de velocidad, de su misma forma, por la concentración de A por la concentración de B. ¿Por qué? Por cada mol de B que reacciona un mol de A. Entonces, igual estos tienen sus respectivos órdenes de reacción, y es negativo porque se agotan, y esto va a ser igual al gradiente de concentración de B respecto al tiempo. Negativos, perdón. ¿Por qué? Porque se agotan. Ahora, la de los productos, vamos a tener la constante de velocidad por la concentración de A a su exponente por la concentración de B. Positivos, ¿por qué? Porque aparecen. Entonces, recordemos que el reactivo C aparece en función de cómo se transforman el reactivo A y el reactivo B. No solo depende de uno de los dos reactivos, depende de ambos. Entonces, esto va a ser igual a su respectivo gradiente. Y de la misma forma nos va a quedar el de D, que va a ser la constante de velocidad por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Positivo igual porque es producto y está apareciendo, y esto es igual a su gradiente. Entonces, ya podemos expresar la ley para cada uno de los reactivos o productos para esta reacción química. Entonces, cada reacción química va a tener una ley de velocidad diferente en función de cómo sea dicha reacción química. Va a afectar, entonces, así mismo afecta el orden de reacción que tengan, la constante de velocidad que tengan, etcétera. Entonces, hay que aprender a expresar estas que se llaman leyes de velocidad
para reacciones irreversibles nada más. Cuando la reacción es reversible, esta empieza a ser un poco más larga debido a que hay conversión en ambos lados, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Entonces, hay que memorizar y recordar cómo puede expresar la ley de velocidad para cualquier tipo de reacción química. Entonces, tenemos algo importante también que recalcar. La constante de velocidad es que está en función de la temperatura, como dije anteriormente, nunca tiene las mismas unidades. ¿Qué significa? Que las unidades de la constante de velocidad dependen del orden de reacción. ¿Qué significa? Que cuando el orden de reacción sea 0, la constante de velocidad va a tener unas unidades en moles por decímetro cúbico por segundo. Pero cuando el orden de reacción sea 1, la constante de equilibrio va a tener unidades de segundos a la menos 1. Entonces, cuando el orden sea 2, la constante va a tener de decímetros cúbicos sobre mol por segundo. Y cuando si el orden fuera 3, tenemos que K va a ser igual a decímetros cúbicos sobre moles al cuadrado por segundos. Entonces, la constante de equilibrio, si estos fueran decimales, por consecuencia las unidades también van a ser diferentes. Nunca son las mismas porque dependen del orden de reacción. Entonces es importante saber esa parte sobre la constante de velocidad que afecta a cada una de las reacciones químicas que tengamos. Pues ahora tenemos esa estructura de otra reacción química. El reactivo A produce un reactivo B, de un producto B, perdón, y luego el producto B se convierte en reactivo para producir el producto C. Entonces, la velocidad del reactivo A va a ser igual a su constante de velocidad por la concentración de sí mismo elevado a su orden de reacción. Y esto igual a su gradiente. Ahora, pero la velocidad del reactivo B va a ser un poco más diferente, dado que en un punto es producto y en otro punto es reactivo. Entonces, el reactivo B va a depender de la constante de velocidad 1 por la concentración de A al cuadrado. Positiva, ¿por qué? Porque está apareciendo en función de este reactivo. Pero a su vez va a ser negativa porque después se convierte en reactivo. Entonces va a ser por la constante 2. Ahora va a ser por su misma concentración. Porque en función de cómo la concentración de B se agote, es como voy a producir el producto B. Entonces este va a ser elevado a su exponente. Y esto es igual a su gradiente. Bien, ahora de la misma forma expresamos el reactivo del producto C. Este nada más va a depender de la constante 2 por la concentración del reactivo B elevado al orden de reacción. Y esto es igual a su gradiente. Positiva porque nada más está apareciendo. Entonces, estos son las leyes de velocidad para cualquiera de los reactivos o productos. Yo puedo usar cualquiera de estas, pero por costumbre siempre usamos la del reactivo A, porque este se agota. Entonces la producción de los productos depende casi siempre del reactivo. Entonces de esta forma vamos a poder expresar estas leyes para cualquier estructura de reacción química que nosotros tengamos, tenga enésimos reactivos o enésimos productos. Pues esto fue todo por este video. Aprendimos a expresar las leyes de velocidad para cualquier estructura que vaya a tener una reacción química, lo cual es muy importante. Entonces, en los demás videos siguientes, vamos a aprender a expresar o a calcular los órdenes de reacción y las constantes de velocidad para una reacción química. Esto ha sido todo. ¿Algún comentario? Pues aquí abajo y para servirles.